Buenas noches, doctores. Vamos a presentarles nuestro análisis sobre un ensayo clínico aleatorizado. Mi nombre es Angie Caterine Jacome Valdeleón. Y mi nombre es Johan David Bastida Cerazo. Lo primero que hicimos fue formular una pregunta de práctica clínica. En pacientes adultos diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2, ¿cuál opción de insulina de acción ultra larga es más eficaz en términos de riesgo de hipoglucemia entre Gludec y Glargina? Una vez transformada la pregunta a formato pico, la población escogida fue pacientes adultos con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Esto porque uno de cada 11 adultos alrededor del mundo tiene diabetes mellitus y el 90% de esos tienen diabetes mellitus tipo 2. La intervención fue una insulina de acción prolongada, la cual fue de Gludec, y el comparador otra insulina de acción prolongada, Glargina, U100. El resultado fue la eficacia, pero medida en menores episodios de hipoglucemia. Para iniciar con la búsqueda de información, lo primero que hicimos fue convertir nuestra pregunta de práctica clínica en una pregunta formato tipo pico. Después, procedimos a buscar en bases de datos conocidas, como PubMed. Buscamos justamente en el apartado donde se permite colocar cada uno de los valores de la pregunta de formato tipo pico: población, intervención, comparación y resultado. Le damos a buscar y nos muestra que son 24 los artículos encontrados. Para hacer la búsqueda más específica, vamos a filtrar por estudios realizados en humanos, publicados hace 3 años atrás como máximo, y para este punto obtendremos 12 resultados. Y realizamos exactamente el mismo procedimiento en otras bases de datos, como lo fue Trip Database. Los resultados se exponen en la siguiente tabla. El estudio elegido se eligió por la cantidad de información que tenía y por la calidad de la información. Además, porque la estructuración de su diseño metodológico era muy buena. Los demás estudios se descartaron porque su diseño metodológico no era de calidad, o porque la población era muy específica, o sencillamente porque la población no era representativa. Ahora vamos a hablar sobre la lectura crítica del artículo. Primero, la validez interna, la cual evalúa qué tan sensible es el estudio para detectar relaciones causales. Primero, ¿el grupo de intervención y el de control inician con el mismo pronóstico? Sí, pues dentro de los criterios de inclusión se especificaron adultos diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2 durante al menos 26 semanas, con una hemoglobina glicosilada menor o igual a 9,5%, con un índice de masa corporal menor o igual a 45 y un tratamiento con cualquier insulina basal con o sin fármacos antidiabéticos orales. Además, debían incluir al menos un criterio para hipoglucemia. Esto lo podemos encontrar en diseño de prueba y participantes. Segundo, ¿fueron aleatorizados los pacientes? Sí, es un estudio aleatorizado doble ciego cruzado, en donde se evaluaron 1.000 pacientes, de los cuales 276 fueron excluidos y se incluyeron al estudio 721, los cuales fueron asignados al azar usando un sistema específico de ensayo de voz interactiva y un sistema de respuesta web utilizando una asignación secuencial simple de un calendario de aleatorización bloqueado sin factores de estratificación. Los pacientes fueron asignados al azar uno a cada una de las secuencias de tratamiento, ya fuese de Gludec seguido de Glargina o Glargina seguida de Gludec, y dentro de cada secuencia los pacientes fueron asignados al azar uno a uno para administrarse la insulina basal una vez al día por la mañana o por la noche. Esta información la encontramos en intervenciones. Tercero, ¿fue la aleatorización oculta? Sí, el ensayo fue doble ciego y todas las partes involucradas fueron cegadas a la asignación de secuencia de tratamiento con insulina de Gludec y con insulina Glargina de 100 unidades durante todo el ensayo. Para mantener el cegamiento se administraron por vía subcutánea utilizando viales idénticos a través de una jeringa. Esto lo encontramos en intervenciones. Cuarto, ¿los pacientes de los grupos de estudio eran similares con respecto a los factores pronósticos conocidos? Sí, ya que los pacientes de ambos grupos tenían características de base muy similares, entre ellas las más importantes como hemoglobina glicosilada, que en ambos grupos era de 7,6%, y glucosa plasmática en ayunas, que era de 139,2 miligramos decilitro en el grupo de Gludec Glargina de 100 unidades, y
era de 134,9 miligramos decilitro en el grupo de glargina 100 unidades, seguido de Gludec. Esto lo encontramos en resultados. Quinto, se mantuvo el equilibrio pronóstico a medida que avanzaba el estudio. El nivel medio de hemoglobina glicosilada observado al final del periodo de tratamiento 1 fue de 7,06% con insulina de Gludec frente a un 6,98% con insulina glargina de 100 unidades. Y al final del periodo de tratamiento 2 fue de 7,08% con insulina de Gludec versus un 7,11% con insulina glargina de 100 unidades. Como podemos observar en esta gráfica, la hemoglobina glicosilada se mantuvo muy similar en ambos grupos a lo largo de todo el ensayo. Esto nos confirma que sí hubo un equilibrio de factores pronósticos porque la diferencia fue mínima. Esto lo podemos encontrar en otros puntos finales. Sexto, ¿hasta qué punto fue cegado el estudio? Todas las partes involucradas fueron cegadas a la asignación de la secuencia de tratamiento con insulina de Gludec y con insulina glargina de 100 unidades durante todo el ensayo. Esto lo podemos encontrar en intervenciones. Séptimo, fueron los grupos pronósticamente equilibrados al final del estudio. El nivel medio de glucosa en sangre medido antes del desayuno disminuyó durante las primeras 16 semanas del ensayo en ambos grupos de tratamiento del estudio y luego permaneció estable durante la duración del ensayo y periodos de mantenimiento. La segunda variable pronóstica fue la hemoglobina glicosilada, que para el final del primer periodo fue de 7,06% en el tratamiento de Gludec seguido de glargina versus un 6,98% en el tratamiento de glargina seguido de Gludec. Y para el final del segundo periodo fue el 7,08% en de Gludec seguido de glargina versus un 7,11% en el grupo glargina seguido de Gludec. Esto nos comprueba que ambos fueron pronósticamente similares. Esto lo encontramos en otros puntos finales. Octavo, se completó el seguimiento. En general, 580 pacientes, que fueron el 80,4%, completaron el ensayo. La proporción de pacientes que se retiraron y los motivos de retirada fueron similares para ambas secuencias de tratamiento. El seguimiento se realizó durante las 64 semanas que duró el estudio. Esta información la encontramos en el apartado de métodos y resultados. Noveno, ¿los pacientes fueron analizados en los grupos en los que fueron aleatorizados? Sí, se realizó un análisis post-hoc, el cual es una correlación coincidente o causalidad falsa. Este análisis se hizo con la dosis de insulina para pacientes con tiempo de observación en el periodo de mantenimiento 1, usando un modelo mixto lineal para mediciones repetidas con tratamiento, periodo, tiempo de dosificación y visita como efectos fijos. El paciente como efecto aleatorio y la dosis basal transformada logarítmicamente como una covariable. Esto se encuentra en análisis estadísticos. Décimo, se detuvo el ensayo antes de tiempo o tempranamente. La duración total del ensayo fue de 65 semanas, que fue lo propuesto para el ensayo desde el inicio del proyecto. Este incluyó un tratamiento de 32 semanas con insulina de Gludec o insulina glargina de 100 unidades una vez al día, seguido de un cruce a la insulina glargina de 100 unidades o insulina de Gludec respectivamente, durante otras 32 semanas. Además, se agregó una semana de seguimiento. Esto lo podemos encontrar en el diseño de prueba y participantes. Ahora vamos a hablar sobre la validez externa, la cual evalúa la posibilidad de generalizar los efectos y causas del estudio en otros sujetos, situaciones o contextos. Primero, ¿fueron los pacientes del estudio similares a mis pacientes? Sí, dentro del estudio se incluyeron pacientes diabéticos mal controlados, con una hemoglobina glicosilada menor o igual a 9,5 y con un índice de masa corporal menor o igual a 45, además de que podían estar tratados con insulina basal o con antidiabéticos orales, los cuales son similares a los pacientes que encontramos en la práctica clínica. También se incluyeron en una cantidad similar hombres y mujeres de razas distintas, siendo los blancos y los latinos los de mayor proporción, con una edad media de 61 años. Esta información la podemos encontrar en el diseño de prueba de participantes y también en el apartado de resultados. Segundo, ¿se consideraron todos los resultados importantes del paciente? Sí, ya que se tuvieron en cuenta la presentación de episodios de hipoglucemia sintomática, presentaciones de episodios de hipoglucemias nocturnas e hipoglucemia general. Se evaluó el control glicémico mediante la medición de la hemoglobina glicosilada de manera muy detallada, se cambió la dosificación respecto al peso y se tuvieron en cuenta algunas muertes del ensayo, que son explicadas en las diapositivas. Tercero, los beneficios potenciales del tratamiento valen el potencial y el costo.
No se mencionan en el artículo los temas del costo, pero en cuanto a los beneficios potenciales se observa que para el periodo de tratamiento completo hubo reducciones estadísticamente significativas en las tasas de hipoglucemia sintomática general e hipoglucemia sintomática nocturna con la insulina de Gludec frente a insulina glargina de 100 unidades, pues el ERR nos muestra que el Gludec reduce 0,77 veces el riesgo de presentación de hipoglucemia. Sin embargo, la tasa de hipoglucemia grave no fue significativamente menor con insulina de Gludec frente a insulina glargina de 100 unidades durante el periodo de mantenimiento. Esto lo podemos encontrar en otros puntos finales. Para la lectura clínica del artículo, en el apartado de resultados, tenemos dos grandes preguntas que nos ayudan a evaluar su calidad. La primera de ellas, ¿qué tan grande fue el efecto del tratamiento? Para responder esta pregunta debemos dejar en claro que las variables principales dentro del estudio fueron dos. La primera, episodios de hipoglucemia registrados a lo largo de todas las fases de tratamiento. Y la segunda, concentración de hemoglobina glicosilada. En la primera, hubo reducciones estadísticamente significativas en las tasas de hipoglucemia sintomática general y nocturna. Para la segunda variable se demostró una no inferioridad para los pacientes que utilizaban insulina de Gludec con respecto a la glargina, igual que en la primera, favoreció a la insulina de Gludec. En la segunda, ¿qué tan preciso se estimó el resultado del efecto? Tenemos que dejar en claro que el principal resultado fue la demostración de que la insulina de Gludec presentaba 0,70 veces menos episodios de hipoglucemia que la insulina glargina, con un intervalo de confianza de 0,61 a 0,80 y al 95%, claro. Esto nos dice que con 95% de certeza encontraremos a los pacientes que consumen insulina de Gludec dentro de ese intervalo de presentaciones de episodios de hipoglucemia. Podríamos decir también que los hallazgos son estadísticamente significativos porque el intervalo no pasa por el número 1. Ahora bien, la medida de asociación expuesta en el resultado fue dada en un Estimate Rate Radio, que en epidemiología es una medida de diferencia relativa que se utiliza para comparar las tasas de incidencia de eventos que ocurren en un momento dado. En este caso fue 0,70. Esto nos dice que la reducción en la presentación de episodios de hipoglucemia con degludec fue 0,70 veces comparado con glargina. ¿Cómo se halló esto? Dividimos la tasa de incidencia de pacientes que tuvieron hipoglucemia con degludec sobre el total que usó degludec, y esto sobre la tasa de incidencia de los pacientes que tuvieron episodios con glargina sobre el total que usó glargina. Esto nos da este resultado. Es prácticamente dividir las dos tasas de incidencia con el uso de cada uno de los medicamentos. Durante el periodo de mantenimiento, las fases de hipoglucemia sintomática general para insulina de Gludec frente a insulina glargina U100 fueron 185,6 frente a 265,4 episodios por 100 pacientes año de exposición. ¿Qué nos quiere decir esto? Los pacientes años de exposición fueron sacados de un modelo algorítmico debido a que fueron demasiados los pacientes que se utilizaron en el estudio. Para concluir, tenemos que entre los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 tratados con insulina y con al menos un factor de riesgo de hipoglucemia, el tratamiento de 32 semanas con insulina de Gludec frente a insulina glargina de 100 unidades en el mismo tiempo resultó en una tasa reducida de hipoglucemia sintomática general. Esto nos hace pensar en degludec como una mejor opción de tratamiento al momento de considerar pacientes con riesgo de desarrollar hipoglucemia.